One has to be serious. Uno tiene que ser serio. It's only those who are really vitally serious Tan solo aquellos que son de verdad y vitalmente serios pueden vivir de un modo correcto. that's complete and whole. Pueden vivir una vida que sea completa y plena. And that seriousness doesn't exclude joy, Y esta seriedad no excluye el gozo enjoyment. ni la alegría. But as long as there is fear, Pero mientras haya temor, one cannot possibly be serious uno no puede en absoluto ser serio, or know ni gozar, what it means to have great joy. o conocer lo que significa tener gran gozo. And fear seems to be El one of temor the most common parece things ser in una life. de las cosas más comunes de la vida, And strangely, y de un modo extraño lo hemos as a way of aceptado life, como forma de vida, as we have accepted violence in all its various forms, de la misma manera que hemos aceptado la violencia en todas sus we have diversas formas also como modo de vida. accepted and have got used También hemos to aceptado being y nos hemos habituado psychologically as well as a ser miedosos, physically afraid. tanto psicológica como físicamente. And this evening, Y esta tarde, if we can, si podemos, we should go into this question. tendríamos que penetrar en esta cuestión. We should, I feel, go into it so completely Siento que deberíamos adentrarnos en ella de modo tan completo that we understand it so fully que la comprendiéramos tan when we enteramente leave the hall or this place, que cuando abandonemos esta we sala, should be rid este of lugar, this fear. estemos libres de este miedo. I think it can be done. Pienso que puede hacerse. It isn't just a theory No es solo una or a teoría hope, ni una esperanza, but if one gives, as we shall presently, sino que si se presta completa atención complete attention a to este this asunto del question of temor, fear, I'm quite sure como haremos enseguida, estoy del todo seguro in exploring que al explorar the causes of fear las causas del mismo and also how to approach it, y también el modo cómo enfocarlo, how to cómo mirarlo, completely end it, cómo terminar con él completamente, so that our mind, the human mind that has de modo que nuestra mente, la mente humana, that has endured que ha so much sufrido tanto, pain, que ha soportado tanto dolor, lived with great sorrow, que ha vivido con tan gran sufrimiento y miedo, such a mind can esa mente pueda ser completely libre free of this completamente thing called fear. de eso que llamamos temor. And to understand it, Y para comprenderlo, we must communicate with each other. tenemos que comunicarnos unos con otros con toda facilidad. Communication implies La comunicación, la misma palabra, significa creating, crear juntos, understanding together, comprender juntos, working together. trabajar juntos. Not that you merely listen to the speaker, No que ustedes estén meramente escuchando al que habla hear a few words or ideas. y que oigan unas cuantas palabras e ideas, With the speaker, sino que es hacer camino juntos con el que habla and understand y comprender this very complex problem este problema tan complejo del temor.
And to communicate, to take this journey, Y el comunicarse, el hacer este camino juntos, neither acceptance implica nor denial. no aceptar ni tampoco negar, Not saying to oneself it's absolutely impossible to ni believe decirse a sí mismos es absolutamente imposible liberarse del temor, ni racionalizar el miedo o aceptarlo. You need a free mind Ustedes necesitan una mente libre into this question. para inquirir en A esta mind cuestión, that has no conclusion, una mente que no tenga conclusiones, that doesn't say it is possible or it's not que no possible, diga esto es posible o no es posible, because we are inquiring, exploring together. porque nosotros estamos indagando y explorando juntos, así es que tienen que ser libres para observar, para And inquirir. that's absolutely essential. Y esto es absolutamente esencial, So that one has no prejudice to find out. de forma que uno no tenga prejuicios para descubrir, prejuicios que impedirán la comprensión de la verdad de ello, de la verdad de lo que es. See, there are so many forms of fear, Como ven, hay muchas formas de miedo, both physical as well as psychological. tanto en lo físico como en lo psicológico, miedos psicosomáticos. And to go into each one Y para investigar cada una de las diversas formas del miedo, se requiere un tiempo enorme. Exige muchísimos días el adentrarse en todos los aspectos de cada miedo. But I think one can observe the quality of fear, Pero pienso que se puede observar la cualidad del temor, el temor en not general, a particular fear. no uno en particular. Observe the nature of fear. Se the puede structure of observar fear. la naturaleza del temor, su estructura, Not get lost in a detail or in a particular form of one's own fear. sin perderse en detalles ni en una forma particular del propio miedo. Because when we understand Porque cuando comprendemos nature la and the naturaleza structure of fear, y la estructura del temor, then we can apply podemos that aplicar understanding esa comprensión, with that understanding or llegar con with esa that comprensión understanding of a particular fear. o aproximarnos con ella a nuestro miedo particular. One may be afraid of the dark. Puede que uno tenga miedo a la oscuridad, Or one físicamente, may be afraid of one's wife or husband. o puede que tenga miedo de la propia esposa o del marido, Or what the public says or thinks or o de does. lo que diga, piense o haga la gente. Or one may be afraid of this sense of loneliness. O puede que se tenga miedo del sentimiento de soledad, Or the emptiness of life, del vacío de la vida, the boredom of a meaningless existence that one leads. o del fastidio de la existencia carente de sentido que uno lleva. Or one may be afraid of the future, O puede que se sienta temeroso del futuro, del the mañana, uncertainty, de la the incertidumbre, insecurity, de la inseguridad the bomb. o de la bomba. Or one may be afraid of death. Puede que también tema a la muerte, The ending el final de of su one's vida. life. So there are various forms of fear. Hay, por lo tanto, diversas formas de miedo, Neurotic as well as sane, tanto rational neuróticas fears. como sanas y racionales, If fear can ever be rational. si or acaso el sane. miedo puede ser racional y But sano. most of us, apparently, Pero la mayoría de are nosotros neurotically afraid
Parece que somos miedosos de forma neurótica tanto del pasado como del hoy y del mañana. Las cosas que uno ha hecho en el pasado o la enfermedad que ha tenido con todo su dolor y agonía, no queriendo que se repita. Y uno tiene miedo de que vuelva a suceder mañana. Tiene miedo del tiempo, de envejecer, de volverse senil, de depender de otros. Hay pues miedo del tiempo, miedo del pasado y del futuro. Y este temor a la soledad, a la muerte, a la opinión pública, miedo de no adaptarse, de no ser capaz de triunfar, de no poder realizarse, de no ser alguien en este estúpido mundo, etc. Hay tantos miedos. No solo conscientes, de los cuales uno se da cuenta, sino también miedos en lo profundo, no descubiertos ni explorados, en lo más recóndito de la propia mente. Entonces, la pregunta es, no solo cómo tratar con los miedos conscientes, sino también con los que están ocultos. El miedo del tiempo. O sea, del ayer y de las cosas que uno ha hecho. La repetición de esa desdicha. Del mañana. La incertidumbre, la inseguridad. Tanto psicológica como física. Está el temor a la enorme soledad. Y el huir de esta soledad. Ciertamente, el miedo es un movimiento de huida de lo que es. La huida, la evasión, el esquivar lo que realmente es. El movimiento, el salir huyendo, produce miedo. Es decir, cuando hay comparación de cualquier clase, ella engendra miedo. El compararse a sí mismo con otro, al que usted considera más grande o más sabio, más noble, etcétera, etcétera,
of what you are with what you should be. Y también la comparación de lo que usted es con lo que debería ser. So, fear is a movement away from the actual, the what is. De manera que el temor es un movimiento de alejamiento de lo real, de lo que es. El movimiento, no el objeto del cual usted huye. And fear comes about through comparison. El miedo surge a través de la comparación. And there is the fear Y también hay deeply hidden in oneself, el temor profundamente of escondido which en one is uno not aware. y del que no se es consciente. There are these problems, De modo and all very que estos complex. problemas son todos ellos muy complejos. And none of these problems of fear can be resolved through will, Y ninguno puede ser solucionado mediante la voluntad, saying to oneself, I will not be afraid. ni diciéndose a sí mismo, no voy a tener Act miedo. of will has no meaning. Un acto de la voluntad no tiene ningún sentido. Espero que ustedes entiendan todo esto. It isn't a game I'm playing No estoy jugando con ustedes, with you, nor you playing a game with me. ni ustedes conmigo. We are considering very serious problems. Estamos considerando problemas muy serios. Therefore, you have to give your attention. Y por lo tanto, tienen que ponerle And you atención. cannot give attention Y no pueden prestar atención if you are interpreting or translating si están or interpretando, comparing with what is being said, with traduciendo what o you comparando already lo que know. se ha dicho con lo que ustedes ya saben. You have to listen. Tienen que And escuchar. the art of listening Y el arte de escuchar one has to learn, tiene que aprenderse, because one doesn't listen at all. porque no se escucha para nada. One is always comparing, Siempre se está evaluating, comparando, valorando, judging, denying. juzgando o negando. Therefore, you prevent yourself from actually Por consiguiente, ustedes se impiden a sí mismos escuchar realmente. to listen so completely to El another escuchar de modo tan completo a otro implies that you give your whole attention. implica poner su total atención. It doesn't mean you agree or disagree. No quiere decir que ustedes estén o no de acuerdo, When we are puesto exploring together. que no se trata de aprobar ni desaprobar cuando estamos explorando juntos. The microscope through which you look Solo puede que el microscopio con el que miran esté empañado. may not be clear. Puede que no sea nítido. So if you have a precision instrument, Si ustedes tienen un instrumento de precisión, then what you see is what another will also. lo que ven es lo que también verá otro. Therefore, there's no question Por lo tanto, of agreement or disagreement. no se or trata de denial. estar de acuerdo ni en desacuerdo, ni tampoco negar. So, we're trying to examine Estamos, pues, this intentando whole question examinar of fear. toda esta cuestión del temor. So you'll have to give your attention because it's your life. Y ustedes tendrán que prestar toda su atención porque es su vida. Deadens the mind, Porque el temor va matando a la mente, la hace insensible. dull. How can a mind Y that's estúpida. afraid love? ¿Cómo puede una mente temerosa amar? A mind that depends. What Una mente que can depende. know ¿Qué puede of saber de la joy alegría? except fear? ¿Qué conocerá aparte del miedo? So, there are conscious as well as hidden fears. Hay temores, pues, tanto conscientes como ocultos. How do you express ¿Cómo va usted? those Primero hidden inquiera. fears? ¿Cómo pone al descubierto And when esos you temores do ocultos? expose them, how will you be Y cuando free? los descubra, How can the mind be free? ¿de qué modo va a librarse de ellos? ¿Cómo puede la mente verse libre de ellos?
Esa es la primera pregunta. Follow this. Por favor, háganlo, entiéndanlo. You yourself are doing it. Ustedes mismos lo You están yourself haciendo. are observing it. Ustedes mismos lo The están speaker is observando. only pointing out. El que habla tan solo está indicando. How does it happen that the hidden fears are open? ¿Cómo pueden los miedos ocultos ponerse al descubierto? Exposed. One can know the conscious fears Uno puede conocer los miedos conscientes and how to deal with them will come presently. y dentro de poco veremos cómo tratar con ellos. But there are the hidden fears. Pero también hay Perhaps much more los important. temores escondidos, tal vez mucho más importantes. ¿Cómo van a vérselas con ellos? ¿Cómo lo pondrán al descubierto? Take my coat off. You don't mind? ¿Me permite que me quite la chaqueta? So we are considering ¿No les importa? how the deep layers of fears hidden can be, Estamos pues considerando de qué can modo they be exposed through las an capas profundas y ocultas del miedo pueden ser puestas al descubierto. analyzing them, seeing their causes. Por medio del análisis, analizándolas y viendo sus Will causas, analysis free the mind from fear? liberará el análisis a la mente del temor, Not a particular neurotic fear, no de un but miedo particular y the neurótico, whole fear, the whole sino de la structure of totalidad fear. del temor, de toda la estructura del miedo. El análisis. In analysis is implied En el análisis está implicado no solo el tiempo, taking many days, years, tarda muchísimos días, whole of one's años, life. At the toda end la of vida. it, perhaps you may Al understand final, little, but you're tal ready vez for the comprenderá grave. un poquito, pero usted estará ya listo para la sepultura. And also, in analysis implies En el análisis está también implicado el analizador. who is the analyzer? ¿Quién es el analizador? Is he the professional? ¿Es el profesional, el experto, Who has a degree el que tiene un título, going to analyze your deep? el que va a analizar sus miedos profundos y ocultos? And he will also take time. A él también le llevará tiempo. And therefore, also your money. Y por consiguiente también se quedará con su dinero. So analysis implies the analyzer, De modo que el análisis implica el analizador, the sensor, quien es ese sensor, who is the result of many forms of que es el conditioning, resultado de muchas formas de condicionamiento, and he is going to analyze y él va a analizar el miedo, the fear which he himself has created. que él mismo ha creado. Right? I hope you're following all this, Espero que entiendan todo esto, because our intention is porque nuestra intención that when you do leave es que cuando abandonen esta sala, más bien calurosa, that you no longer have any form of fear. ustedes no tengan ya más ninguna clase de miedo. It can be done. Puede hacerse. And you will know quite a different kind of life. Y ustedes conocerán una clase de vida del todo You diferente. will know what tremendous joy is. Sabrán qué tremendo gozo es. A mind that's completely free of this terrible thing called fear. Una mente que es completamente libre de esta cosa tan terrible que se llama temor. And to be free of that, you have to Y para ser libres de él, together, we're going to walk together. tenemos que caminar juntos. You're going to work as hard as the speaker is working. Ustedes van a trabajar tanto como lo hace quien les habla. So analysis
Analysis implies time El análisis, pues, and analyzer. implica tiempo y analizador. Please see the truth of this. Por favor, Not vean your esta opinion verdad. as opposed to the speaker's No opinion su or opinión somebody else's como algo opinion. opuesto a la opinión del que habla, See the truth. o la opinión y conocimiento de algún otro. It takes Vean esta verdad, de que eso lleva tiempo. and the interval between Y el intervalo entre lo que están you are analizando analyzing and the ending of that y acabar con ello will involve time and therefore many other factors va a involucrar tiempo to give it y por a lo different tanto direction. muchos otros The factores analyzer que le darán una is dirección a diferente. fragment among many other fragments El analizador to make up es un fragmento the entre me, otros muchos the I, fragmentos, the ego. el cual va a constituir el yo, el ego. So he becomes the analyzer Así, él se convierte en el analizador, of the analyzer. asume la autoridad del analizador And his analysis must be complete. y su análisis tiene que ser completo cada vez. De lo contrario, ¿de qué sirve el análisis? So analysis, which implies time and De modo que el análisis, que implica tiempo y división, the ending of fear. no es el cese del temor. Is this somewhat clear? ¿Está algo claro? To see this means that you have completely Ver esto significa que the ustedes whole idea han dejado completamente de lado toda la idea de cambio progresivo, because the very factor of change is porque one of the precisamente major causes of fear. este elemento del cambio es una de las mayores causas del temor. Are you all being mesmerized? ¿Están siendo todos hipnotizados? Because to the speaker, this is a very important thing, therefore he feels very strongly. Porque para mí, para el que habla, esta es una cosa muy importante y por esto lo siente con mucha fuerza. Habla con There's intensidad. nothing to join, No está for you haciendo to join, propaganda. nothing for you to believe. No hay nada a lo que ustedes deban adherirse. Nada que deban creer. To observe and learn Sino observar, and be free aprender of this fear. y liberarse de este miedo. So, analysis is not the way. El análisis, pues, no es el You camino. understand what that means when you see the truth of that? ¿Comprende lo que eso significa cuando ve esa verdad? It means that you are no longer thinking in Significa terms of que the usted analyzer ya no piensa en términos de analizador, who is going to examine, who is going to que va a analyze, examinar, who is going to que va a analizar, evaluate. que va a juzgar y valorar. Therefore, your mind is free of a particular Y por lo burden tanto, called su analysis. mente está libre de esta carga en Therefore, particular, it's capable of looking llamada análisis. directly. Por consiguiente, es capaz de mirar directamente. And if analysis is not the way and therefore false, Y si el análisis no es el sistema, y por lo tanto es how are you erróneo, to look at this fear? ¿cómo van a mirar este temor? How are you to bring out all the structure, all the hidden parts of fear? ¿Cómo tienen que sacar a la luz Through dreams, toda la estructura y todas las partes ocultas del miedo? A través de los sueños. dreams are the continuation of waking hours. Los sueños son la prolongación de las horas de vigilia mientras se duerme, ¿no?
Are you following all this? ¿Comprenden todo esto? I don't know if you have observed No that sé in dreams there si is han always observado action. que en los sueños hay siempre acción. Something is happening, Se hace o sucede algo, which is the same in the waking hour. lo cual es lo mismo que en las horas en las que se está despierto. A continuation of the waking hours Es una continuación de las mismas. when there is sleep through dreams is still part of the whole movement. Cuando se duerme, a través de los sueños, ello sigue formando parte del movimiento total, Dreams have no value. de modo que los sueños no tienen ningún valor. Are you accepting all this? ¿Aceptan ustedes todo esto? I hope. I'm sure you don't, but it doesn't matter. Sorprendente, espero que no. Estoy seguro que no. Pero no importa, Because you see what is happening. porque ven lo que We are pasa. eliminating Estamos eliminando las cosas a las que ustedes to which you are accustomed. están acostumbrados. Analysis, El dream, análisis, los sueños, will, la voluntad, time. el tiempo. So that when you eliminate, the mind becomes De modo que cuando usted las elimina, la mente se vuelve extraordinariamente sensible. and through this elimination, it has become Y gracias a esta eliminación, se ha vuelto no solo sensible, sino inteligente. now with that sensitivity and intelligence. Ahora bien, we're going to look at con esta sensibilidad e inteligencia vamos a observar el temor. ¿De acuerdo? are we going together? Vamos a hacerlo juntos. You know, this is great fun if you really go into this, Saben, esto es muy divertido si de veras penetran en ello, because then you turn away, you turn your back on the whole of the social porque structure entonces in which ustedes se time, alejan, le dan la espalda a toda la estructura will social is in operation. en la que el tiempo, el análisis y la voluntad están operando. So what is fear? ¿Qué es, pues, el temor? What is fear? How does it come? ¿Qué es el temor y cómo aparece? Fear is always in relation to something. El temor se da siempre It relacionado doesn't con exist algo. by itself. No existe por sí solo. In relation to something that is permanent. Una relación de algo fijo con otra cosa, que también es fija. Right? ¿Correcto? There is fear of what happened yesterday, Hay temor de lo que ocurrió ayer, the repetition of that tomorrow, de que se repita mañana, whether it's pain or some other form. ya sea dolor o alguna otra cosa. There is always a fixed point. Siempre hay un punto fijo A relationship takes place. desde el cual se da la relación. We'll go into that a little while, in a minute. Profundizaremos en eso But we were enseguida. saying fear exists only in relationship Así que, como with decíamos, some other thing. el temor solo existe en relación con alguna otra cosa. Otherwise, there is no fear. De otro modo, no hay temor. Related to the past, the memory Relacionado of the con el past pasado, pain, recordando el and not pasado wanting that the repetition of the pain tomorrow or today. y no queriendo que se repita ese dolor mañana u hoy, Relation to something that has happened. en relación con algo que ha ocurrido. And what is fear? It has- ¿Y qué es you el had temor? pain yesterday. Usted ha tenido dolor ayer. That's obvious. You have had it. Eso es obvio, lo ha tenido. Or
there is some hope tomorrow, o hay alguna esperanza which para el might mañana not come about. que puede que no se cumpla. So, there is fear of yesterday, there is fear Así es of que tomorrow. hay miedo del ayer How does that y fear miedo come about? respecto al mañana. ¿Cómo se origina este miedo? Right? You are asking the question, not I. Ustedes se hacen esta pregunta, no yo. So you are working hard. De manera que ustedes están trabajando duro. I've had pain yesterday, obviously, Yo tuve dolor ayer, obviamente, and there is the memory of it, y queda el recuerdo de él. not wanting it again tomorrow. Y no quiero volver a tenerlo How mañana. does fear come into this? ¿Cómo entra el miedo en esto? Thinking about the pain of yesterday, El pensar en el dolor que tuve ayer, el pensar the memory of La memoria. yesterday's pain del dolor de ayer, projects the fear of tomorrow. proyecta el of miedo having del pain mañana, again tomorrow. de volver a sentir dolor Brings mañana. about fear. De modo que el pensamiento origina el temor. ¿Verdad? No, you're following ¿Lo this? entienden? Thought. Thought brings about fear. El pensamiento produce el And miedo, also thought engendra miedo cultivates pleasure. y también cultiva el placer. To understand fear, you must also understand pleasure. Para comprender el temor, tienen también que comprender el placer, porque Without están understanding one, interrelacionados. you can't understand the other. Sin comprender uno, no pueden comprender el otro. Say, I must have Es only decir, pleasure and no fear. Ustedes no pueden decir, tengo que tener solo placer, pero no temor, Because fear is the other side of the coin, which is called porque pleasure. el temor es la otra cara de la moneda que se llama placer. Right? Oh, we are ¿De following acuerdo? each other. Nos estamos comprendiendo mutuamente. There was pleasure yesterday. Así es que hubo placer sexual or ayer, different kinds of sexual pleasures. o diferentes clases de placer. You think about it. Usted piensa en él, The image. la imagen, To the cut rumia el of placer, pleasure, which is thinking about it. lo cual es pensar acerca de él. And you may not have it tomorrow. Y puede que no lo tenga mañana. So thought engenders fear, Así es que el pensamiento engendra temor. right? I think that's fairly clear, isn't it? Creo que esto está bastante claro, ¿verdad? So thought not only sustains pleasure, De modo que el pensamiento also no solamente sustenta el placer, sino que también nutre el temor. and thought has separated itself as the analyzer. Y el pensamiento se ha separado The él thing to mismo be analyzed is also como part el of analizador. thought. Y lo que ha de ser analizado forma parte también del pensamiento. So it is playing tricks upon itself. De esta manera, él se engaña a sí mismo. So then the question is, La pregunta, entonces, es la siguiente. if thought is doing all this, Si el pensamiento hace todo esto, thought that refuses to examine el pensamiento the hidden que rehúsa examinar los miedos ocultos unconscious fears, e inconscientes, the thought that has set the analyzer separate from el the pensamiento thing to be analyzed, que ha colocado el analizador separado de lo que tiene que ser analizado, that has brought in time el pensamiento que ha introducido el as tiempo a means of escaping fear, como medio de escapar del miedo, sustaining fear, aunque lo está sustentando. and thought also Y el pensamiento
que también alimenta el placer, el cual no tiene en absoluto nada que ver con el gozo, porque el gozo no es producto del pensamiento, no es placer. Usted puede cultivar el placer, puede pensar en él interminablemente y disfrutar mucho con eso, pero no puede hacer lo mismo con el gozo. Desde el momento en que lo hace, él se ha ido, se ha convertido en algo de lo que obtiene placer y en algo, por tanto, que usted tiene miedo de perder. Así pues, el pensamiento es responsable tanto del placer como del dolor y del miedo. Y también el pensamiento tiene miedo del estar completamente solo. El pensamiento lo ha condenado de antemano. Y entonces se inventa un modo de escapar de esa soledad mediante diversas clases de entretenimientos religiosos o alguna que otra cosa de índole cultural. La sempiterna búsqueda de dependencias más profundas y amplias. El pensamiento es, pues, el responsable. Entonces, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede uno hacer cuando se da cuenta que el pensamiento, que es la respuesta de la memoria ante cualquier reto, menor o mayor, que sustenta tanto el placer como el temor? Todo esto son hechos. No es la invención del que habla, ni su filosofía o teoría peculiar. Estos son hechos absolutos, observables a diario. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿qué puede uno hacer? Hay pensamiento. No puedo matarlo, ni destruirlo. Ni pueden decir, voy a olvidarlo. Ni pueden oponerle resistencia. Si lo hacen, eso es otra forma de pensamiento. El pensamiento es la respuesta de la memoria y necesitan esa memoria para funcionar diariamente, para ir a su oficina, para ir a su casa, para poder hablar. La memoria es el almacén de sus conocimientos tecnológicos. De modo que necesitan la memoria, completamente. Pero también ven de qué manera la memoria sustenta el temor, mediante el pensamiento. Habiendo tenido placer ayer, al ver la belleza de aquella adorable puesta de sol, quieren que se repita otra vez la misma experiencia, sea con drogas
going to that particular spot to look at that. o yendo a aquel lugar particular a mirar aquella luz exquisita. And when it doesn't happen, there is pain, Y cuando no disappointment, ocurre, frustration. hay dolor, hay decepción y frustración. Pensamiento, You pues, need memory with all the purity and clarity of usted thought necesita in memoria one direction. con toda la pureza y claridad del pensamiento en una dirección, Technologically, tecnológicamente, to function daily, para funcionar diariamente, to earn a livelihood and so on. para ganarse la vida, And etc. also, you see, there is the fact that thought also breeds Y fear. asimismo ven el hecho de que el pensamiento también engendra temor. So what is one to do? Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? What is the mind to do? ¿Qué puede la mente hacer? You have understood the question? ¿Han comprendido la pregunta? Is it clear? Está clara. You are putting the question to yourself. I'm not putting the question Ustedes to se you. hacen la pregunta a sí mismos. No se la hago yo. If you are accepting my question, the speaker's question, Si then ustedes it's not aceptan your mi question. pregunta, la pregunta de quien les habla, entonces If no it es is la de your ustedes. question, Si es su pregunta, and which it must be y tiene que serlo after this examination. después de esta investigación, If it is not, you're asleep. si no lo es que están dormidos. If it is your own, then how will you answer it? Si es su propia pregunta, ¿cómo van a responderla? How will you answer this question after having gone through ¿De qué manera van a responder a esta pregunta the various facts después de haber estado viendo los distintos hechos del análisis, time, del tiempo, of escape, del escapar, of dependency, de la dependencia? see that a movement away from what is Viendo que el alejarse de lo que es miedo, fear, the movement itself is el movimiento en sí mismo es el miedo. after observing all that. Después de haber observado todo esto, viendo la verdad de esto, Not opinion, no la opinión not your casual ni judgment. su juicio superficial. What is your answer ¿Cuál es su respuesta a esta cuestión? to this question? That thought must function most efficiently, De que el pensamiento sanely, debe funcionar de la forma más eficiente y racional, and yet that very thought becomes a danger. y que, no obstante, el mismo pensamiento se convierte en un peligro porque engendra temor. Now, before you answer that question, Ahora bien, what is the state of antes the de que mind contesten a esta pregunta, ¿cuál es el that has estado de la gone mente through all this? que ha estado viendo todo esto? You understand what I mean? ¿Comprenden lo What que is quiero the decir? state of the understanding ¿Cuál es el estado de comprensión de su of mente? your mind, the mind that has examined La mente que ha examinado todas estas cosas various que hemos forms estado which have exponiendo, been exposed, which has been explained or que han sido observed. explicadas u observadas. What is the quality of your mind ¿Cuál es now? la cualidad de su mente ahora? Because on that quality you're going to answer, Puesto que desde esta cualidad van a responder. right? If you have not taken the journey, Si usted no ha recorrido el camino, you have no answer. no tiene respuesta. But if you have actually Pero si realmente ha hecho este step by viaje step and gone into paso a every paso thing that we have discussed, y se ha adentrado en todo lo que hemos estado discutiendo, then your mind, you will see, entonces su mente has become lo verán, extraordinarily intelligent. se ha vuelto extraordinariamente inteligente, Because they've thrown viva off y sensible, all the burden porque se ha sacudido toda la carga accumulated. que había acumulado. Then
Entonces, la pregunta es, How do you observe this whole process of thinking? ¿cómo observan ustedes todo este proceso del pensar? Is there a center from which you think? Hay un centro desde el cual ustedes piensan. Entiendan todo esto, por favor. The center being as the censor, El centro, one who judges, siendo el censor, evaluates, el que condemns, juzga, justifies. que valora, que condena y justifica. Do you still think from that center? ¿Sigue usted todavía pensando desde este centro? There is no center from which to think at all. ¿O no hay centro en absoluto desde el cual pensar, aunque See usted the piense? difference? ¿Ven la diferencia? Is this all getting too much? ¿Va resultando demasiado todo esto? Oh, do tell me, please. Díganmelo, por favor. No? ¿No? I'm surprised. Me sorprende. You're merely listening, I'm afraid. Ustedes están meramente escuchando, me temo. Look, sir, Miren, señores, thought has created a center el pensamiento ha creado un as centro, the me. como el yo. Me, my opinions, my Yo, country, mis my opiniones, God, my mi país, experience, mi Dios, my house, my mi furniture, experiencia, mi casa, my mis children, muebles, my country, mi esposa, mis hijos, mi patria, ya saben, yo. From which you act. Este es el centro desde el cual actúan y piensan. That center divides. Ese centro divide. And that because of that center and that division, Y a causa de ese centro y de esa división, tiene que haber conflicto. when it's Obviamente. your opinion against somebody else's opinion, Cuando su opinión está opuesta a la opinión de otro, mi país, su país, ya conoce todo esto, the center división, is always dividing. lo cual significa que el centro está siempre dividiendo. And if you think from that center, Y si usted piensa desde ese centro y observa el temor desde ese centro, you are still caught in fear usted sigue siendo presa del temor. because that center has separated itself from the thing Porque it has este called centro se ha separado a sí mismo de lo que ha llamado temor. fear. And therefore it says, Y por I must tanto get dice, rid of it, I must tengo que analyze librarme it, de I él, must tengo que analizarlo, overcome it, resist it, and tengo so que on. vencerle, ofrecerle So, resistencia, you are etc. strengthening fear. De este modo, ustedes están fortaleciendo el temor. So can the mind look at fear, ¿Puede la mente mirar al temor which you are going to a little bit more, without the sin el center? centro, Can you look at that fear? en lo cual vamos a without naming? profundizar un poco más? ¿Puede usted mirar ese temor sin ponerle Because the nombre? moment you say fear is already Porque desde el momento en que dice temor, ya está en el because pasado, you have named it. puesto que lo ha nombrado. You're following all this. ¿Están comprendiendo todo esto? Because moment you name something, don't Desde el you momento divide en que nombran una cosa, no la dividen. it? The white and the El black blanco, and the el brown negro, and el the marrón, communist and- el comunista. Don't you? ¿No es cierto? And so that very division, Y así, la misma división a form of resistance, es una forma de resistencia, conflict, de and conflicto y de temor. fear. So the question is, El asunto es, pues, without that center, observar sin este centro and not to name the thing called fear as it arises. y no nombrar esa cosa llamada temor cuando All surge. this requires tremendous discipline. Todo esto requiere una disciplina tremenda. You know, the word discipline means to Saben, learn, la palabra disciplina significa aprender, to learn from somebody. aprender de alguien. You're not learning from the speaker.
Ustedes no están aprendiendo del que habla, aprenden de sí mismos. Y al observar todo esto muy de cerca, con cuidado, lo cual quiere decir con afecto y atención, la mente está observando sin la división como el centro, al cual ha estado acostumbrada. Por consiguiente, se acaba el temor, tanto el oculto como el que está a la vista. Si no lo han hecho esta noche, no se lo lleven a casa para reflexionar sobre ello. La verdad es algo que ustedes tienen que ver de modo inmediato. Y para ver algo con claridad y de modo inmediato, tienen que ponerle su corazón y su mente y todo su ser.